Había un secreto enterrado bajo la tierra fresca del cementerio del valle, y alguien acababa de jurar arrancarlo de las sombras para siempre. Imagínate la escena. Una mujer arrodillada ante una lápida fría, con las manos manchadas de tierra húmeda, los labios apretados para no derrumbarse. No Laura Agritos. No se desmorona, porque su dolor ya no es solo dolor, es combustible. Es rabia convertida en propósito. Es el tipo de determinación silenciosa que resulta mucho más peligrosa que cualquier grito. Luisa no fue al cementerio a despedirse. Fue a hacer una promesa. Y esa promesa podría destruir todo lo que el valle conoce. Porque lo que esta mujer escuchó aquella noche, lo que vio con sus propios ojos y guardó en silencio durante días consumiéndola por dentro, no es un simple malentendido nacido del caos de un parto complicado. No. Lo que Luisa lleva cargando es la posibilidad de que un bebé fue arrancado de los brazos de su madre y reemplazado. Que a Adriana, ya muerta y sin voz para defenderse, le robaron algo irreemplazable mientras agonizaba. Y si eso es verdad, entonces nadie en el valle tiene las manos limpias. Pero antes de llegar a eso, necesitamos entender algo fundamental sobre este valle y sobre las personas que lo habitan. Porque lo que está ocurriendo estas semanas no es simplemente un drama familiar más. Es el colapso de un orden entero. Es el momento en que las estructuras de poder que parecían eternas comienzan a agrietarse desde adentro, y los que siempre estuvieron abajo empiezan a alzar la cabeza. Pensemos primero en Victoria. Durante años, esta mujer gobernó con la autoridad de quien nunca ha necesitado levantar la voz para que todos obedezcan. Su poder no residía en los decretos ni en los títulos formales. Residía en algo mucho más primitivo y mucho más efectivo: el miedo. La gente no la respetaba porque la admiraba. La gente la obedecía porque sabía perfectamente lo que ocurría cuando alguien se atrevía a llevarle la contraria. Y eso, durante décadas, fue suficiente. Pero el miedo tiene una característica que los poderosos suelen olvidar. Es un recurso finito. Se desgasta. Y cuando la persona que lo genera pierde el sustento que lo alimentaba, el miedo se evapora. Y lo que queda en su lugar no es respeto. Es resentimiento acumulado. Es el hartazgo de años de sumisión buscando una salida. Martín encontró esa salida. Y lo que hizo en aquel salón no fue simplemente una confrontación entre un joven impulsivo y una mujer de carácter fuerte. Fue un acto simbólico de proporciones históricas para el valle. Irrumpió con una seguridad que él mismo parecía descubrir en ese instante, como si al cruzar ese umbral algo dentro de él hubiera decidido que ya era suficiente. Que ya no más. Y le dijo a Victoria, mirándola a los ojos sin apartar la mirada, que ya no tenía poder sobre ellos. Los sirvientes que presenciaron la escena se quedaron paralizados. Porque todos habían fantaseado en algún momento con ese instante. Todos habían imaginado que se sentiría ver a alguien plantarle cara a esa mujer sin temblar. Y ahora lo estaban viendo. Y en ese silencio atónito se estaba escribiendo el nuevo capítulo del valle. Victoria intentó mantener la compostura. Claro que sí. Una mujer así no se derrumba ante un desafío. Pero sus ojos contaron una historia diferente. Porque en ellos no había solo rabia. Había algo que esta mujer no había sentido en mucho tiempo. Había incertidumbre. Y para alguien como Victoria, eso es mucho peor que la derrota. Ahora desplacémonos a otro frente de batalla, porque este valle está en llamas en varios puntos simultáneamente. Pensemos en Enriqueta. Si Victoria es el antiguo orden que se resiste a morir, Enriqueta es la nueva ola que golpea sus muros sin pedir permiso. Su decisión de no abandonar el palacio no fue un capricho ni un arrebato emocional. Fue una declaración política. Fue mirarle directamente a José Luis a los ojos y decirle: los tiempos han cambiado, y tú aún no te has dado cuenta. Porque José Luis creyó durante demasiado tiempo que su autoridad era un atributo personal. Algo que residía en él como individuo. Pero la autoridad que no se basa en el carácter sino en el título, muere con el título. Y cuando le recordaron que ya no era duque, ya no era nada de lo que había sido. Y Enriqueta lo sabía. Por eso cada palabra que le dirigió fue una estocada quirúrgica. No con violencia. Con la precisión de quien lleva años estudiando exactamente dónde duele más. La confrontación entre Enriqueta y José Luis es la metáfora perfecta de lo que está ocurriendo en este valle. Un hombre acostumbrado a que el mundo gire a su alrededor, descubriendo que el mundo simplemente siguió girando sin él. Y en ese mismo palacio, como siempre en las sombras, observando con la paciencia de una araña en el centro de su tela, está Damaso. Hay algo profundamente inquietante en este hombre. No porque sea violento. No porque grite ni amenace abiertamente. Sino precisamente por lo contrario. Damaso no necesita hacer nada. Solo necesita esperar.
Solo necesita que los demás sigan destruyéndose entre sí y entonces aparecer en el momento exacto para recoger lo que queda. Su visita a José Luis no fue una conversación. Fue una demostración de poder. Se presentó sin avisar, como quien visita su propia casa. Habló con calma calculada. Cada palabra medida al milímetro. Y cuando insinuó que los apoyos de antaño ya no eran tan firmes, no estaba amenazando. Estaba informando. Con la sonrisa de quien ya sabe cómo termina la historia. Esto nos lleva a preguntarnos algo importante sobre Dámaso. ¿Qué quiere realmente este hombre? ¿Es solo ambición de poder? ¿O hay algo más profundo, más personal, que lo impulsa a moverse entre las ruinas ajenas como si fuera su hábitat natural? Porque hay personas que prosperan en el caos no porque lo busquen, sino porque el caos es lo único en lo que han aprendido a sobrevivir. Y si te estás preguntando hasta dónde llegará todo esto, si esta historia te tiene tan atrapado como a mí, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y dale al like porque cada semana vamos más adentro de estos personajes, de sus mentiras, de sus miedos, de sus secretos más oscuros. ¿Crees tú que Dámaso tiene un plan concreto, o simplemente improvisa aprovechando el caos? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saber qué piensas. Volvamos ahora al corazón de todo. A la historia que está por debajo de todas las demás. A Luisa y a la verdad que busca con una determinación que da tanto miedo como admiración. Cuando fue a enfrentarse a Pura y Petra, no llegó con acusaciones. Llegó con hechos. Con detalles que solo alguien que estuvo allí podría conocer. La frase que escuchó sobre el varón. El ayudante saliendo con el capazo entre las manos, casi corriendo. La negativa a dejarla entrar en el momento más crítico. Y luego, minutos después, un bebé que era niña. Sin explicación. Sin mención del varón. Como si nunca hubiera existido. Pura mantuvo el semblante. Eso hay que reconocérselo. Es una mujer acostumbrada a guardar secretos, acostumbrada a soportar miradas que quieren extraerle confesiones. Pero Petra palideció. Solo un instante. Solo el tiempo suficiente para que Luisa viera exactamente lo que necesitaba ver. No una confesión. Algo más valioso. Una fisura. Porque las confesiones se pueden negar. Las fisuras revelan que hay algo que confesar. Y Luisa lo supo. Salió de esa casa sin pruebas pero con una certeza que le recorría el cuerpo entero. No estaba loca. No lo había imaginado. Algo ocurrió aquella noche. Algo que implica a más personas de las que están dispuestas a admitir. Paralelo a todo esto, en la intimidad del jardín, se desarrollaba otra historia que merece ser analizada con la misma profundidad. Martín y Francisco cara a cara. Dos hombres que aman a la misma mujer. Y sin embargo, lo que ocurrió entre ellos no fue una pelea. No hubo golpes ni insultos. Hubo algo mucho más complejo. Hubo honestidad. Martín admitió sus sentimientos sin rodeos. La quiero. Y luego añadió algo que dice más sobre su carácter que cualquier otra cosa que haya hecho. Si ella es feliz contigo, no seré yo quien se interponga. Eso no es resignación. Eso es madurez. Es el tipo de amor que pone por encima de su propio deseo el bienestar de la persona amada. Y resulta paradójico, porque a veces el amor más profundo es precisamente el que sabe cuándo retirarse. Francisco lo escuchó. Lo respetó. Y en ese momento entre los dos hombres se estableció algo raro y hermoso. Una rivalidad que convive con el respeto mutuo. Como si ambos entendieran que el verdadero terreno de batalla no es entre ellos, sino en el corazón de Peppa. Y ella lo sabe. Peppa carga con ese peso de una manera que pocos comprenden. Porque no es solo elegir entre dos personas. Es elegir entre dos versiones de su propio futuro. Entre dos maneras de ser amada. Y cualquiera que haya estado alguna vez en esa encrucijada sabe que no hay elección que no duela. Y luego está Eva. Y la inquietud creciente de Amadeo. Una ausencia que no se explica. Una excusa que suena hueca. Una mirada que esquiva la suya con demasiada naturalidad, como quien ha practicado. Amadeo no es tonto. Sabe que algo se oculta. Lo que no sabe aún es si ese secreto tiene dimensiones íntimas o si está conectado con la tormenta más grande que se está gestando en el valle. Y esa incertidumbre es exactamente lo que lo devora. Ahora llegamos al momento que me parece más revelador de todo. Rafael caminando por los pasillos del palacio, sintiendo cómo las miradas lo evitan. Cómo las conversaciones se interrumpen a su paso. Sin que nadie le haya dicho nada directamente, sin que nadie haya formulado una acusación en voz alta, ya está siendo juzgado. Porque Braulio lleva días cultivando esa sospecha como si fuera un jardín. Regándola con silencios. Alimentándola con interpretaciones. Construyendo una verdad que quizás no tenga ningún fundamento, pero que ya está cambiando la forma en que todos miran a Rafael.
Y eso es lo más aterrador de las acusaciones silenciosas. Que no necesitan pruebas para hacer daño. Que el daño ya está hecho antes de que alguien abra la boca. Llegamos ahora a lo que todos están esperando. A las teorías. A lo que podría estar por venir en este valle que ya no es el mismo. Primera teoría. El intercambio de bebés es real, y quien lo ordenó tiene mucho más poder del que imaginamos. Luisa está mirando en la dirección correcta, pero quizás Pura y Petra no son las únicas culpables. Quizás actuaron bajo presión. Quizás alguien les dio una orden que no podían rechazar. Y si eso es cierto, entonces el bebé varón de Adriana está vivo en algún lugar del valle, criado bajo otro nombre, sin saber quién es realmente. Y la revelación de su identidad podría reconfigurar completamente el mapa de poder familiar. Porque si existe un heredero legítimo que nadie conoce, cambia todo. Segunda teoría. Damaso no está actuando solo. Su calma es demasiado calculada. Su presencia en los momentos precisos es demasiado oportuna. ¿Y si Damaso tiene información privilegiada sobre lo que ocurrió aquella noche? ¿Y si el secreto del parto es también su mejor arma? Imagina que Damaso sabe la verdad sobre el bebé, que lleva ese secreto guardado, esperando el momento exacto para usarlo. No para revelar la justicia, sino para negociar, para comprar lealtades, para destruir a los que se interpongan. Eso convertiría a Damaso no en un oportunista, sino en el arquitecto de todo lo que está por venir. Tercera teoría. Braulio va a ir demasiado lejos. La obsesión que lo consume sobre Rafael y la muerte de su padre está escalando de una manera que ningún personaje parece estar frenando a tiempo. ¿Y si sus acusaciones sin fundamento desencadenan una confrontación violenta? ¿Y si en su afán de encontrar un culpable destruye a alguien inocente y luego descubre que estaba equivocado? Porque hay algo genuinamente trágico en la figura de alguien que busca justicia con tanta intensidad que termina convirtiéndose en el verdadero agente de la injusticia. Y el valle podría tener que cargar con esas consecuencias durante mucho tiempo. Y así termina esta semana en el valle, con una mujer arrodillada ante una tumba que ya se levantó y empezó a caminar. Con dos hombres que se respetan demasiado para odiarse. Con un palacio donde el poder se desmigaja silenciosamente. Con secretos que no caben más en las sombras y empujan hacia la luz con una fuerza que nadie va a poder contener. La muerte de Adriana no fue un final. Fue un detonador. Y la explosión todavía no ha llegado. El valle nunca volverá a ser lo que fue. Y quizás nunca debió serlo.